¿Cómo opera la reducción del anticipo de renta del año grabable 2020 según el decreto 766 de 2020 para los contribuyentes que declaran renta como persona natural por primera vez y que según el decreto desarrollan una actividad a la cual se aplicará el 25%, tendrían realmente una reducción? Es que se expidió el 29 de mayo el decreto 766 para reducirle el cálculo del anticipo al año grabable 2020 a varios contribuyentes, a los que pertenezcan como a 30 actividades económicas. Eso lo permitía desde hace mucho tiempo el artículo 808 del Estatuto Tributario, que el presidente por decreto puede sacar la disposición de que a ciertos contribuyentes se les reduzca su anticipo para el año grabable 2020 si en ese año o al año siguiente, pues, pero si en ese año se ve que se les están reduciendo los ingresos. Y en este 2020, pues, la gran mayoría de empresarios están viendo afectados sus ingresos por la tragedia de la pandemia económica que generó el COVID. Entonces, ¿qué pasa? El decreto está reduciéndole a niveles de 0 a 25% ese anticipo. Y claro, cuando usted lee los artículos 807 y 810 del Estatuto Tributario, dice que cuando alguien declara por primera vez, el cálculo de su anticipo es con el 25%. Pues entonces, a ese que está declarando por primera vez que el año grabable 2019 es su primer año, pues él no está sintiendo verdaderamente reducción de nada, porque pues, se lo están dejando en el 25%. Pero otro que ya estaba en el segundo año o en el tercer año de cálculos de anticipos y que en el segundo y tercer año el cálculo del anticipo se hacía con un 50%, con un 25% y en algunos casos al cero. Y esta era una norma que tenía que haber salido en abril del 2020. Salió tarde y el fenómeno es que como salió tarde esta disposición, pues entonces imagínense que un contribuyente le sacan este decreto ahorita en mayo 29, él va a calcular entonces el verdadero saldo final de su declaración de renta año grabable 2019, liquidando un anticipo para el 2020 de cero, por ejemplo. Esa declaración 2019 le puede quedar entonces ahora con saldo a favor. Y en abril ya lo habían hecho pagar algo, porque en abril él había hecho el cálculo calculando un anticipo con el 50 o con el 75%. Entonces, en abril lo hicieron pagar lo que ahora la declaración le va a decir que no tenía que pagar. Desgaste entonces de que le va a tocar ir a pedir devolución del pago, lo no debido a eso que pagó en abril. Y si no quiere tener ese desgaste, pues le va a tocar liquidar anticipo al 2020 el valor que sea necesario para que la declaración del año grabable 2019 le quede con saldo a pagar y que coincida con ese valor que ya pagó en abril. Es la única solución si es que no quiere enfrentar ese desgaste, pero muchos en medio de esta pandemia necesitan es plática. Y si necesitan plática, entonces van a dejar su declaración 2019 con todo ese anticipo reducido y le va a dar a favor, le va a dar a favor. Y entonces lo que ya pagaron en abril, a pedirlo en devolución del pago. Entonces, esta era una norma que yo sí dije que tenían que haber sacado desde el comienzo. Por aquí tengo, creo que un artículo, sí, para el beneficio que quien va a ver esta respuesta a esta pregunta, yo reduzco aquí y puedo ver los enlaces. Entonces, miren, acá en este artículo que hicimos primero, voy a poner acá, borro todas estas rayas, y este artículo lo habíamos hecho el 7 de abril, diciendo por qué era necesario que se reduciera ese anticipo para el año grabable 2020 y que incluso deberían sacar otro decreto más para que a las personas naturales también no las obliguen a liquidar anticipo al año grabable 2020, porque por ejemplo una persona natural cierra 2019 y sí está obligada a declarar y liquida anticipo para el 2020, pero justo el 2020 ya no está obligada a declarar. ¿Qué pasa cuando en el año grabablemente ya no está obligada a declarar, pero sí liquidó anticipo para el 2020? Pues que entonces al cierre del 2020, si la persona no está obligada a declarar y tampoco lo va a hacer voluntariamente, ese anticipo no se puede perder. Ese anticipo hay que pedirlo como devolución del pago en exceso. Porque cuando usted salió al año grabable en 20 y no está obligado a declarar y tampoco lo va a hacer voluntariamente, lo único que se vuelve su impuesto son las retenciones del año. Las retenciones que le hayan hecho en el año, solo es el artículo 6 del Estatuto Tributario. Pero ese anticipo para el año 2020 no lo deje perder. Entonces es un desgaste tanto que a muchas personas naturales cerraron 2019, por ejemplo, sí están obligadas a declarar, le quedan anticipo para el 2020 y justo el 2020 no está obligado a declarar. Entonces deberían dejar que el anticipo de las personas naturales sea algo también voluntario, porque no hay totalmente certeza de que ese año grabable siguiente estén obligados a declarar. O sea, el Estatuto Tributario tiene muchas cosas para mejorar. Entonces, este fue el que hicimos en abril, ¿cierto? Y el otro, el que ya hicimos con el decreto 766 de mayo 29 del 2020, es este otro para que lo lean. Ya entran al portal y buscan este que es de 2 de junio del 2020, anticipa el impuesto de renta 2020, fue reducido tardíamente con el decreto 766.